Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a hablar un poco sobre la predicción de garantía. Esto es parte del análisis de fiabilidad que tiene Minitab incorporado en su módulo de fiabilidad. Así que vamos a realizar también un ejercicio práctico y vamos a definir todos los requisitos y todos los parámetros que debemos de tener en cuenta al momento de hacer una predicción de garantía. Así que comencemos. Primero debemos definir que la predicción de garantía se utiliza para pronosticar futuros reclamos o devoluciones en garantía. Esto de acuerdo con los datos históricos de garantía eh, que se tiene al alcance. Un análisis de garantía utiliza información de reclamos de garantías pasadas para predecir el número y el costo de los reclamos de garantía en el futuro. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, para el ámbito de la fabricación, en el cual una empresa X fabrica cierto electrodoméstico, por ejemplo, cierto artículo, en el cual al llegar a su usuario final, al comprador, al cliente, este le llega con una garantía. Hay una garantía de que el producto no se va a dañar, por lo menos durante un año, 6 meses, 3 meses, 5 años puede ser también para algunos artículos. Sin embargo, cuando esta persona tiene una garantía y nota que su artículo ya está defectuoso antes de que se cumpliera el fin de la garantía, se puede ir a esa casa comercial o a la empresa que lo fabricó y poder reclamar el derecho que tiene sobre la garantía, en el cual le pueden dar un artículo nuevo o le pueden hacer una reparación a su artículo. En este tipo de escenarios, la empresa, la casa comercial, en fin, varios actores intermedios también incurren en una cantidad de costos que es grande, porque hay una logística a lo mejor de por medio, hay también inconformidad por el cliente que se puede cuantificar de otro modo que es ajeno a esta predicción, pero hay un costo de pérdida de clientes y básicamente los costos se disparan cuando hay una devolución. Lo ideal es que no hubiera ninguna devolución y que la logística inversa no fuera tan activa. Pero en la realidad ocurre que no es así. Siempre los artículos tienen una probabilidad de fallo y siempre fallan. Entonces, esta empresa que es la productora de este artículo debe tener la información necesaria para asumir el número de posibles fallos, de posibles devoluciones de su artículo y poder responder de manera inmediata, de manera certera al cliente. Y, y de paso, hacerlo mediante un análisis de costos que les servirá para poder prepararse. Ahora vamos con la parte estadística y decimos que al ajustar una distribución a sus datos de garantía, nosotros podemos estimar el número de fallas esperadas en el mes siguiente, en el año siguiente o en cualquier periodo subsiguiente. Utilizando los resultados del análisis podemos asignar mejor los recursos para enfrentar adecuadamente las fallas futuras de productos. Esto es básicamente lo que intenta hacer el analista, lo que intenta hacer el ingeniero de la planta, lo que intentan hacer las personas que trabajan en el ámbito estadístico de la empresa. Un estadístico en particular tiene como misión principal ajustar los datos que tiene, los datos históricos, a una distribución conocida que le pueda brindar resultados a corto plazo. Entonces, básicamente eso vamos a tratar, ajustar los datos a una distribución conocida, que por lo general para los temas de mantenimiento, para los temas de riesgo, para los temas de confiabilidad en particular, siempre se ocupa la distribución de Weibull. También podríamos usar otras distribuciones que se ajustan un poco diferente. Sin embargo, la de Weibull es la que se usa en mantenimiento por excelencia. Así que vamos a continuar. Y vamos a hablar sobre las consideraciones de los datos. Y estas son las consideraciones que debemos de tener en cuenta para realizar un análisis de predicción de garantía. Los datos deben indicar el número de elementos enviados y devueltos en cada periodo. A esto nos referimos con la trazabilidad de nuestros productos. Los datos deben de rastrear el número de sistemas enviados y el número de sistemas devueltos del envío en periodos de tiempo subsiguientes. Nosotros debemos de tener todos los registros trazables
de una forma sistemática y que nos permita determinar intervalos de tiempo en el cual ocurren ciertas fallas. Los datos deben estar en un formato de censura arbitraria, es decir, uno de los valores del intervalo puede faltar. Vamos a ver esto con más detalle. También podemos ver el video de censura que está destinado para prepararse para el análisis de garantía, para la predicción de garantía. Sin embargo, acá podemos decir que los datos deben organizarse en columnas que contengan el tiempo de inicio y el tiempo final de cada intervalo. Para los datos de tiempo de fallas exactos, el tiempo de inicio y el tiempo final del intervalo son iguales, que es el tiempo de falla exacto. Para datos censurados por la derecha, el tiempo final del intervalo es un valor faltante. Y acá debemos de poner un hincapié, porque los datos censurados pueden ser censurados por la derecha o pueden ser censurados por la izquierda. La predicción de garantía no utiliza datos censurados por la derecha solamente, porque digamos que hay un intervalo que está censurado por la izquierda. Ese intervalo no podría funcionar porque Minitab no puede aceptarlo. Este análisis de predicción de garantía no lo acepta porque básicamente habría que censurar también el intervalo de la derecha, es decir, el número de la hora final. Y eso haría que sería el intervalo censurado completamente. Cuando nosotros tenemos un dato censurado por la izquierda, básicamente nuestro intervalo para este tipo de análisis está censurado también. En cambio, si tenemos el valor inicial, pero no tenemos el valor final, es manejable para Minitab y por tanto decimos que está censurado por la derecha. También, entre las consideraciones, debemos de hacer el mismo supuesto que hacemos en todos los análisis de predicción. La distribución que seleccionemos se debe ajustar adecuadamente a los datos, sea esta una distribución de Weibull con sus debidos parámetros y formas y escalas. También puede ser una distribución exponencial, también puede ser una distribución log normal, una normal. Así que la distribución que escojamos debe definir correctamente cuál es la distribución de los datos y deben de acoplarse lo mejor posible para que las predicciones sean exactas. De lo contrario, si no se ajustan bien los modelos de distribución a estos datos, las estimaciones del número esperado de fallas no serán exactas. Ahora vamos a hablar un poco sobre el ingreso de los datos. Decimos que va a haber una columna en la cual siempre se va a llamar hora inicial, que contiene los tiempos de inicio de cada intervalo. Los valores de tiempo en la columna dependen de cómo están censurados los datos. Si hay censuras por la izquierda, esta columna se va a mantener en asterisco. Lo mismo ocurre en la hora final. Depende de cómo están censurados los datos. Si hay una censura por la derecha, esta columna va a tener un asterisco. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos una tabla que nos da la imagen de la interfase de Minitab, en el cual tenemos tres columnas. La columna de inicio y la columna de fin y una frecuencia. Vemos que entre inicio y fin hay un intervalo en la primera fila entre 0 y 10.000, en el cual en ese intervalo, que puede ser tiempo, minutos, horas, días, puede ser también kilómetros, puede ser cualquier tipo de unidad de medida que nos ayude a pronosticar la garantía o la vida útil de estos artículos. Por ejemplo, de 0 a 10.000 unidades, hubo tres artículos en específico que fueron devueltos, en los cuales la falla estuvo entre los 0 y los 10.000. Minutos, kilómetros, días, años, podría ser también, aunque es demasiado grande, pero existe también la medida de años, no con esa cantidad de ceros, pero sí puede ser nombrada en años también. Y básicamente esa es la cantidad de objetos, de artículos que fueron encontrados o devueltos en ese intervalo de valores. Ahora, si nos vamos a la última fila, vemos que tenemos el valor de inicio de 60.000 y tenemos un asterisco. Esto significa que los datos están censurados por la derecha.
en los cuales a partir de 60.000 hasta un número indefinido hubo 190 unidades de vueltas defectuosas que asumieron la garantía por parte del cliente. Y vemos también una fila en medio que sale inicio de 30.000 y también el fin de 30.000, salen 2 unidades. Es decir, en ese tiempo exacto, en ese intervalo, ocurrieron 2 fallas en ese espectro. Es decir, dos artículos fallaron en ese intervalo de tiempo, por ejemplo. Ahora vamos a hacer un ejemplo que vamos a verificar en Minitab y dice que se desea predecir los reclamos de garantía causados por compresores de refrigeradores defectuosos. El ingeniero recopila y analiza datos mensuales de fallas del año anterior. El ingeniero sabe que el futuro programa de producción consiste en despachar 1000 unidades cada mes. Los datos de falla se pueden modelar con una distribución de Weibull. Después de reformatear los datos de la garantía antes del proceso, el ingeniero utiliza la predicción de garantía para predecir los futuros reclamos de garantía. Vemos que aquí hay una parte medio extraña en que dice después de reformatear los datos de garantía antes del proceso. Cuando se habla de reformatear en los análisis de predicción, es que los datos venían en una matriz triangular. Tiene que ver mucho con la forma en que se recolectan los datos. Sin embargo, lo que nosotros debemos de estimar siempre es una tabla como la que acabamos de ver, en el cual ya directamente podemos poner los intervalos y la cantidad de unidades que fallaron. Dicho esto, ya podemos hacer el análisis de predicción de garantía para los futuros reclamos. Así que este ejercicio lo vamos a realizar en Minitab a continuación. Bien, ya que estamos en Minitab, vemos que ya tenemos cargadas las 3 columnas que necesitamos, donde está la hora inicial, la hora final y las frecuencias. Tenemos estos intervalos que básicamente son de un mes, en los cuales están las frecuencias que significan que en este intervalo de tiempo hubo 7 devoluciones o 7 fallas, y en la segunda fila hubo 5 devoluciones en este intervalo de tiempo de 1 a 2, que básicamente es de mes a mes. Tenemos también datos censurados por la derecha, es decir, por la hora final. Entonces ya podemos hacer el supuesto de que tenemos los datos disponibles para hacer el análisis de predicción de garantía. Vemos que tenemos 24 datos y eso sería la base para este tipo de estudio. Nos vamos a ir a estadísticas, confiabilidad y supervivencia y análisis de garantía. Vamos a predecir la garantía, predicción de garantía, y escogemos las 2 columnas que necesitamos. En la hora inicial tenemos la columna, tenemos la hora final, que también está acá la columna, y la frecuencia. Vemos que la distribución que asume Minitab automáticamente es la de Weibull. Y también podemos utilizar otros supuestos de garantía, como la duración de la garantía y el costo promedio por falla. Sin embargo, como no tenemos datos de nuestro ejercicio alrededor de estos supuestos, pues los vamos a dejar en blanco. Nos vamos a ir a predicción y vamos a predecir el fallas en el siguiente periodo de tiempo. Vamos a utilizar 5 meses, es decir, vamos a predecir los próximos 5 meses en función de la garantía. Vamos a definir también el programa de producción futura, que en nuestro problema sale que son de 1000 unidades mensuales durante el próximo año. Es decir, se van a hacer 1000 unidades durante estos 5 meses, que es el horizonte de pronóstico. El nivel de confianza se mantiene en 95% y el intervalo de confianza es bilateral, porque queremos un número inferior y un número superior que nos haga identificar el intervalo en el cual se puede encontrar el número de fallas posibles. Le damos a aceptar y nos vamos a gráficas. Acá en gráficas pues dejamos todo por defecto y parece que igual lo vamos a hacer en opciones, porque las estimaciones de la distribución siempre va a calcular las estimaciones óptimas y el método de estimación será la máxima verosimilitud. Esto lo dejamos por defecto también y podemos darle a aceptar.
Una vez que se cargaron los resultados de Minitab, vemos que nos agrega una nota en el cual dice que se utilizaron 22 casos. 2 casos contenían valores faltantes y 0 frecuencias. Vamos a ver si es verdad. Tenemos 24 datos. Dice que se ocuparon 22. Y esos 2 casos que contenían valores faltantes y 0 frecuencias son estos de acá, en la fila 11 y en la fila 12, que básicamente no se presentaron ningún fallo, ninguna devolución en ese intervalo de tiempo. Por tanto, no aporta información al modelo de datos y podemos sacarlos del mismo. Vemos ahora los parámetros de la distribución, que fue básicamente la distribución de Weibull con una forma de 1.2 y una escala de 398. Podemos realizar una serie de análisis alrededor de esto. Sin embargo, para la parte de la predicción de garantía nos corresponde ir al resumen de los reclamos de garantías actuales. Vemos que hay un total de unidades de 12.000, en el cual concuerda porque básicamente se producen 1.000 unidades mensuales, y de ese total de 12.000 unidades, un número de fallas observado de 69, lo cual, según la función de Weibull que estimamos, el número esperado de fallos concuerda básicamente con las fallas observadas, que son 68.5. Podemos redondearlo a 69. También podríamos haber dicho que con un intervalo de confianza del 95%, estas fallas pudieron haber estado en el pasado entre 53 y 86. Por tanto, ya podemos irnos al cronograma de producción que definimos, en el cual vemos que sigue constante, y vamos a los pronósticos. Para el periodo futuro, aquí tenemos los 5 periodos futuros, los 5 meses, y acá el número pronosticado de fallas, en los cuales dice que para el primer mes pronosticado posiblemente haya 13 fallas, de los cuales con un intervalo del 95% de confianza, como mínimo pueden haber 7 y como máximo 22 o 23 fallas en este mes. En el segundo mes están 27 fallas pronosticadas, y como límite inferior 18 y 39 en el límite superior. Por tanto, se puede encontrar entre ese rango el pronóstico de fallas. Y con estos valores ya deberíamos de estar preparados como empresa para asumir estas pérdidas o asumir estas responsabilidades por garantía. Que sale una gráfica también, y que sale el periodo futuro, que fueron los 5 meses, y el número de fallas que se pronosticaron. Vemos acá que están los límites superiores del intervalo de confianza, y el límite acá en medio está el valor pronosticado. Por tanto, podemos decir que acabamos de realizar el periodo la predicción de garantía. Y básicamente eso sería todo por este video. Muchas gracias.